Obviamente que para armarse hay que reunir una serie de requisitos legales, una serie que exige el RENAR, que es el Registro Nacional de Armas, y quisimos entrevistar a un especialista en la materia. Ese especialista es el doctor Héctor Méndez de Leo, quien es abogado, es exdirector de la Escuela de Defensa Nacional de la República Argentina, exdirector general de Política del Ministerio de Defensa, exdirector de Operaciones del RENAR, exconsultor del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Asimismo, es miembro del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. El doctor Méndez de Leo, durante los años 1973 a 1975, participó en la formulación jurídica de la legislación argentina sobre el control de armas, siendo responsable de la redacción final de dichos instrumentos, Ley 20429 y Decreto 395/75, normativas aún vigentes. Es importante el currículum del doctor Héctor Méndez de Leo, y también es muy importante que aquella legislación en la que él participó para su redacción y promulgación aún sigue vigente. Entendimos que era la persona indicada para hablar de todos estos temas. Doctor Héctor Méndez de Leo, buenas tardes. Hermes Acuña lo saluda. Buenas tardes, ¿cómo le va, Acuña? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho y muchas gracias por atendernos. Oh, por favor. En la introducción, en el editorial que habitualmente hago en cada hora de programa, hablaba de este dilema de armarse o no armarse, porque es una permanente inquietud por parte de la gente, por parte de los oyentes, de amigos, de familia, de colegas. Y yo le decía, personalmente, es una posición que tengo hace muchísimos años, yo no aconsejo armarse de ninguna manera, no aconsejo armarse para tener, sobre todo aquel que no tiene experiencia con las armas, más allá de que tiene que cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en la República Argentina para poder ser tenedor de un arma y obviamente a renglón seguido, si así lo ameritare, la aportación. Y les decía que teníamos el privilegio de contar con un invitado como usted, con su sapiencia y con su participación activa en redacción y legislación que aún se encuentra vigente respecto de estos temas. Le agradezco el concepto y entrando en el orden, digamos, de su preocupación. Yo coincido con usted, ¿no es cierto? En principio siempre he creído que lo mejor es estar lejos de las armas. Sin embargo, la situación en la que hemos llegado es muy preocupante y es legítimo que la gente que se encuentra desamparada, digamos, recurra a esta idea, ¿no es cierto? Creo que hemos dejado de ir la situación de seguridad demasiado lejos y hoy día es difícil dar un consejo, sea por la positiva o por la negativa. Absolutamente. Yo creo que esto depende fundamentalmente de la persona, en primer lugar. Hay gente que es digamos, reacia a las armas de fuego, no es un peligro un arma de fuego en sus manos, gente que es temerosa, y otra gente que tiene más aptitud, entendiendo que el arma de fuego es una herramienta, o sea, es un instrumento destructivo, muy destructivo, pero que también tiene una finalidad de control. Con el arma de fuego se controla una situación determinada. Por eso es muy difícil. Si estuviéramos en una situación de normalidad en cuanto a seguridad, mi actitud es muy clara y contundente. Dejemos las armas de lado. Siempre son un riesgo, mucho más en el hogar, sobre todo cuando puede haber niños o puede haber personas ajenas que no tengan idea de cómo o sea, idea de lo que es un arma en cuanto a su capacidad de destrucción la tenemos todos, pero hay gente que no tiene idea de cómo se maneja, en los riesgos, la seguridad, las cuestiones de seguridad, y esto es muy complicado, ¿no es cierto? Así que le digo, yo no tengo, en este momento dudo un poco más que hace algunos años. Hace unos cuantos años yo ya veía venir una situación como esta
Y en esa época todavía teníamos tiempo como para evitar el desmadre al que hemos llegado. Y hoy se hace más difícil aconsejar a alguien que de pronto tiene aptitud, tiene buen manejo de un arma, porque por el otro lado uno dice, sí, hay quienes propician un desarme total, irrestricto. Y la delincuencia sabemos hoy día que ya no tiene límites en cuanto a su audacia. El hecho de saber que en ningún hogar hay armas es un incentivo más aún. Es muy interesante esto que usted plantea, doctor, porque precisamente yo le iba a preguntar a usted qué opinaba de los planes de desarme. Digo planes porque los hay en todo el país. Bueno, yo creo que son muy positivos los planes de desarme, porque hay una característica. Hasta el año 94 la adquisición de armas de uso civil no requería ninguna autorización previa. Quiere decir, cualquier persona que se presentaba con un documento de identidad en virtud del cual acreditaba mayoría de edad, adquiría un arma y después debía ir a completar los trámites ante lo que era la autoridad local de fiscalización, que eran las policías provinciales. Tal cual, el REPAR. El REPAR se crea después. Claro, sí. Hasta ese momento claro, está bien. Había mucha gente que concurría a registrar las armas y mucha gente que no lo hacía. Sí. Entonces ha quedado un lote que no se sabe, nadie puede tener certeza en cuanto a qué cantidad de armas son, que están en manos de gente que no las registró nunca. Y en aquella época no había medios informáticos, vale decir que las armerías sí tenían constancia de quién había comprado el arma, pero todo eso se ha perdido. Entonces hay muchas armas que están en manos de gente que no las tiene para delinquir, pero que no las ha registrado. Y el problema es cuando esa gente de pronto decide desprenderse de su arma. Tiene dos opciones: si la quiere, o bien la destruye o la hace destruir, o si necesita dinero la tiene que volcar ineludiblemente al mercado negro. Claro. Desde que se implementaron los planes de desarme hay una opción muy favorable. Se está dando un dinero, yo no soy partidario tampoco de incentivar a la gente para que entregue sus armas mediante el pago de una suma de dinero, porque muchas de estas armas que no están registradas, no tienen antecedentes, son entregadas, el dinero que se recibe de pronto se vuelcan a la adquisición de una arma más nueva, ¿no? Uno no sabe qué va a pasar. Claro, doctor, y también, y de hecho ha ocurrido que el propio delincuente es el que lleva el arma que ha utilizado en algún hecho y borra la prueba del delito. Exactamente. Sí. Exactamente. Y el clamor de la gente, del hombre de a pie, dice, nos pretenden desarmar a los ciudadanos honestos y los delincuentes andan armados. No, afortunadamente, yo le digo, estuve bastante en los preliminares de toda esta campaña, sí. Y había gente, sí, que propiciaba el desarme compulsivo e irrestricto. Esto sí, a mí me preocupó porque, fíjese que desde el año 73, que aparece la ley 20.429 hasta el presente, se ha adquirido una experiencia muy importante y otro valor que es el de la confianza de la gente, que ha declarado sus armas, cosa que al principio no sucedía, la gente era reacia. A mí me ha tocado ver pues la ley esta es de la época del gobierno militar. Así es. Que había algún brigadier que quería, una vez que la gente declarara sus armas, ir a buscarlas y tirarlas al Río de la Plata. Uh-huh. Había idea de esto y muchos de los usuarios, tenedores de armas, tenían miedo que esto pasara. Por supuesto prevaleció el concepto más razonable, y la gente fue adquiriendo confianza. Y esto le ha dado un enorme valor al régimen de control nuestro. Quiere decir entonces que esto no hay que perderlo. Si usted habla de que va a ser un desarme compulsivo, se va a perder, va a haber mucha gente que va, entre comillas, a perder sus armas, va a haber unos episodios de desobediencia, la gente no va a querer, mucha gente no va a querer entregar sus armas, entonces no sirve esto, las armas van a seguir estando. Y vamos a perder el valor de un régimen de control que siempre es mucho mejor que la prohibición o que, digamos, un régimen de tenencia irrestricta, ¿no es cierto? Así que yo creo que hay dos herramientas que son muy útiles para ese stock de armas, digamos, sin registrar, de las que el Estado no tiene conocimiento. Uno es el que hablábamos recién, el desarme voluntario, vale decir que el que se cansó de tener el arma en su casa la pueda entregar, y si bien no es la mejor solución, por lo menos es una forma de recuperar esa arma y destruirla.
Y la otra herramienta que lamentablemente todavía no tiene, digamos, un respaldo legal, cosa que yo en algunas reuniones en que participé en el Senado insistí en que era importante que esto fuera volcado a la ley, es el régimen de regularización, porque el RENAR tiene abierto un sistema que no es, digamos, muy ortodoxo, pero si usted tiene un arma sin registrar, se puede presentar armas viejas, no armas nuevas, porque esto podría dar lugar también a un blanqueo de contrabando. Tal cual. Usted se puede presentar y regulariza la situación del arma. Quiere decir que estas dos bocas, pero son muy pequeñas. Doctor, seguramente usted va a poder responderme esta pregunta. ¿Cuántas armas se calcula aproximadamente que están inscritas en el RENAR? Y en el RENAR no tengo datos actuales, pero se hablaba de... ahí me mató. De 1.300.000 armas, ahora serán más que ese número. Yo tenía una cifra aproximada a 1.100.000. Debe haber aumentado, es decir, probablemente. Menos, yo le he agregado un poquito bien, teniendo probablemente. en cuenta, y alrededor de 700.000 legítimos usuarios. ¿Hay alguna proyección que se pueda hacer respecto del mercado negro? Mire, lamentablemente nuestro país se caracteriza por sus malas estadísticas. Absolutamente. Así que cualquier apreciación que alguien quiera hacer hay que tomarla con mucho cuidado. Yo no me animo, le digo la verdad, he estado en el RENAR y lo he pensado mucho el tema, y hay opiniones muy encontradas, ¿no es cierto? Claro, Sí, hay quienes piensan que puede ser 400, 500.000 armas, que esa es una estimación de gente del RENAR. Pero hay quienes hablan de 2 millones de armas también. No, pero mire, más allá de esto, como más allá de cualquier estadística que uno se quiera hacer, yo creo que el dato preciso es que hay que trabajar en el control de las armas ilegales. El control de las armas legales está haciendo bastante bien, el RENAR trabaja bien. Hay cosas que hay que corregir, pero el problema es el control de las armas ilegales. ¿Qué quiero decir con esto? Son las armas que se están escapando del registro y que son las que están utilizando los delincuentes. Y este es un trabajo de las fuerzas policiales y de seguridad, que tienen que trabajar muy unidas al Registro Nacional de Armas, que tiene mucha información que puede ayudar a las tareas de inteligencia y todo lo demás. Pero todo esto está fracasando porque nunca ha habido una política en materia de control de armas de fuego. El país no la ha tenido. Tenemos organismos, se han creado, se han eliminado, pero nunca se han sentado todos los que tienen algo que decir en esto y han trabajado con inteligencia en el tema, en la materia. Creo, usted ha apuntado muy bien en cuanto a las fuerzas policiales y fuerzas de seguridad. Sí. Pero también aquí hay otra pata que es la justicia. Por supuesto. Y es más, le digo, hay cosas que yo me peleaba cuando yo fui director de operación en el RENAR, y me peleaba mucho con el director de legales, porque yo le preguntaba, cuando a vos te llega un pedido de un juez de información sobre un arma que han detectado en un delito, ¿qué haces con esa información? No voy a ir al detalle porque no vale la pena, pero quiero decirle que no había un buen aprovechamiento de la información, porque al mismo tiempo que el RENAR tenía que contestar, el RENAR estaba siendo informado de que habían aparecido determinadas armas, y todo eso tiene que ser volcado a un trabajo de investigación e inteligencia para ir detectando las fuentes que están abasteciendo al crimen, al organizado y al que no lo es también. Doctor, hay una gran carencia de inteligencia criminal que se ha desactivado en los últimos años. Sí. Esto es una realidad también. Sí. Hay bandas que están operando, bandas de secuestradores, bandas de delincuentes especializados en sustracción de vehículos de alta gama, y no vemos que la actitud sigue siendo siempre reactiva. De acuerdo con usted. Claro, se empieza a trabajar después que hay un hecho. Sí, se mezcla el negocio en todo. Claro, exactamente. Mi pregunta es, doctor, ¿hay alguna estimación acerca de cuántos usuarios legítimos pueden haber incurrido en alguna actitud delictiva con el uso de armas que tengan legalmente? Es insignificante. Claro, ese dato lo quería... No. Ese dato lo quería resaltar. Es un dato irrelevante, pero y que aún se podría mejorar todavía. Pues yo siempre, la gente habla del control de calidad. Yo hablo de la calidad del control. Claro, muy bien. ¿Qué es lo que hace el RENAR? El RENAR podría mejorar. Por ejemplo, cuando yo trabajé